de comida, ¿no? Mañana. O sea, vos durante toda la semana no comés y No, te guardás para... ¿Viste cuando vas a algún lado y decís, bueno, me tengo que reservar para eso? Agua y dos galletitas y... Con razón te mantenés en línea, ¿eh? Medio tallo de apio. Bueno, dejemos de hablar pavadas. Sí, la verdad que uno no deja de salir de la sorpresa de esta carta que se conoció, la segunda carta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha elegido comunicarse a la ciudadanía a través de las redes sociales, dejar de lado los métodos que la presidenta había considerado como más habituales, que eran la cadena nacional y los discursos en la Casa Rosada, para escribir en la intimidad de Olivo los pronunciamientos que tienen que ver con este caso que es la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y la verdad que, bueno, ya han sido hechas algunas consideraciones, pero no deja de sorprender el tono, el tenor, algunas de las afirmaciones y la gran cantidad de preguntas que se hace la presidenta, que en definitiva, en el espíritu de su carta, lo que intenta decir, algunos con rodeos y otros sin tanto rodeo, es que hay, según ella, una conspiración orquestada para debilitarla, para sacarla del gobierno con fines electorales, a partir de toda una serie de episodios. Y la conspiración es tan grande que no se limita a la Argentina solamente, sino que empieza con los hechos de Francia, con la marcha, con la conexión que hay entre la marcha de Francia, el regreso de Nisman al país, la denuncia, la muerte. Y allí es cuando entra en el terreno de la muerte donde la presidenta pega el primer gran viraje de su discurso, que hay que recordar que en la primera carta ella habló de la hipótesis más firme como la de suicidio. Si bien lo puso entre signos de preguntas, ella abonaba la hipótesis del suicidio, ahora ella dice tener elementos del cual no está convencida de que no fue suicidio. Que la expresión... Dice el suicidio que estoy convencida no fue suicidio. Exactamente. La expresión es la misma de Eduardo Duhalde en su momento cuando ocurrió el asesinato de José Luis Cabeza. Duhalde era gobernador de Buenos Aires. Sí. Me tiraron un muerto. Con otra expresión, acá Cristina está planteando esto de que le tiraron el muerto de Nisman. Claro, pero ¿cómo desvincularse ahora de eso, que no es suicidio? Supuestamente, ¿cómo no tuvo nada que ver el gobierno? Y ahí, ¿no te parece que lo que está, digamos, armando el gobierno, o todos van hacia una misma línea, en el sentido de que el propio Nisman habría sido engañado de alguna manera para presentar algo que en realidad no era más que humo? Esa es la lógica oficial del texto de la presidenta, que sostiene esto, que hubo toda una mega conspiración donde intervino el servicio de inteligencia, sector de los medios y demás, para engañar a Nisman, dice Cristina, hacer una denuncia falsa y luego matarlo para generar un estrépito político contra el gobierno nacional. Pero no es muy novelesco. Es lo que dice la presidenta de la Nación en sus larguísimas consideraciones, y llega un momento donde comienza a hacer una serie de preguntas. Ayer justamente planteamos aquí el tema de esta estrategia oficial de intentar hacerle preguntas a una persona que ya no las puede contestar, de tratar de dialogar con un muerto que no las va a contestar a estas preguntas. Y Cristina, que es la máxima autoridad del país, la presidenta de la Nación, que es la que debería dar las respuestas y dejar las preguntas para analistas, actores sociales, periodistas, dirigentes políticos y demás, y ella responder un montón de cosas, dedica más o menos la mitad de su larguísima carta que está en todas las redes sociales, ya está en todos los portales, a hacerse una serie de preguntas. ¿Por qué se iba a suicidar a alguien que manda un chat explicando la investigación? ¿Por qué se iba a suicidar a alguien que envía una foto y contando lo que estaba haciendo? ¿Por qué se iba a suicidar a alguien que tenía una buena calidad de vida, él y su familia? La verdad que es una pregunta que no entendí mucho cómo encaja ahí, pero ¿por qué se iba a suicidar a alguien que ya había sido acusado por numerosos familiares y víctimas del atentado, directamente lo habían recusado? Y así, ¿por qué se iba a suicidar con un arma que no era propia si tenía dos?
Hay una serie de preguntas sobre la decisión de Nisman que la presidenta debe saber que se la está preguntando a alguien que no se la va a responder jamás. Y la segunda cuestión tiene que ver con la investigación, y acá me parece lo más grave, ¿no? Bueno, se queja de la jueza que está a cargo porque confesa militancia antikirchnerista la jueza y demás. Y ahí empiezan las preguntas. Se informó inmediatamente cuando se descubrió el hecho del 911. ¿Qué hicieron los custodios de la Federal? ¿Por qué los ponen en tela de juicio los custodios de la Federal? Los custodios de la Policía Federal dependen del Gobierno Nacional. La máxima jefa del Gobierno Nacional es la presidenta. Por lo tanto... Se pregunta en la carta por qué Bernie llegó primero antes que los jueces y los fiscales. Hacia ahí va. Y entonces pregunta, como sé, por qué entró una médica privada, un servicio médico privado, el de Swiss Medical, que ingresó primero. Pero en ningún momento me pregunta por qué su secretario de Seguridad, que no debería haber ingresado jamás a ese lugar, estaba en el lugar de los hechos 1 hora antes de que llegara la fiscal. Esa pregunta, como ser, no está contenida y es o ha sido en lo que surgió ayer, uno de los temas centrales. Ayer fue un día muy cargado de novedades que desviaron el tema de que la hipótesis de suicidio hacia la de las dudas muy grandes. El pasadizo que conectaba con una tercera puerta que nadie había descubierto, o sea que la Policía Federal custodiaba a alguien, no sabía cuántas puertas de ingreso tenía la casa. Ese alguien aparece muerto en circunstancias dudosas y demoran 3 días para saber dónde está la puerta, que había una tercera puerta. Y un túnel que había por debajo que conectaba las 2 torres de Lepar con cochera. Y lo que conocimos en el primer momento, el diario apareció sin retirar a las 11 de la mañana de la puerta. Si vos sos custodio de un tipo como Nisman, que tiene que ser cuidado hasta para ir al baño, el mensaje que le había ¿cómo mandado a las 8 de la noche van recién a darse cuenta que ese diario no había sido movido? Bueno, una serie de cuestiones que aumentan la duda y que generan una dimensión del estrépito político si uno lee y relee estos textos escritos de madrugada por la presidenta, que hablan de una jefa del Estado, una líder de un proyecto político que está angustiadísima, muy desesperada y dirigiéndose fundamentalmente a sus seguidores. Si uno lee la carta de Cristina, es más que una carta al pueblo de la nación, dándole sus explicaciones, sus consideraciones, su respuesta institucional ante un hecho, le está mandando un mensaje a sus seguidores a abroquelarse porque ella considera que hay un complot, que hay una conspiración, y es fundamentalmente dirigido hacia ellos, como decíamos, una presidenta que desde que se conoció el hecho ha preguntado mucho más de lo que ha respondido y su rol es el de dar respuesta y no de hacer preguntas. Ayer escuchaba cuando le preguntaban a un periodista encolumnado con el gobierno por qué creía que la presidenta elegía ahora las redes sociales y no los medios tradicionales para dirigirse al pueblo, en donde en las redes tradicionales, obviamente en los medios tradicionales es más popular el mensaje. Y esta persona dijo, porque me lo dijo la propia presidenta, en ese lugar no la pueden recortar y no la pueden editar. Bueno, en la cadena nacional también es complejo recortar y editar si ella emite un discurso en vivo. Me parece que la respuesta es otra. El temor a la reacción que puede generar la imagen de ella dando un mensaje en cadena hace que elija este camino, este atajo de las redes sociales para comunicarse. Gracias, Roberto. Ojalá esta noche pudiera cenar con vos. Todo lo que vas a comer me lo contás mañana. Aquí está nuestra...